Apple ha lanzado iPadOS 18 para tu tableta y en este video te estaré contando mis 18 funciones favoritas de lo que trae esta actualización. Así que comencemos. Hablemos primero del cambio más importante, pero solamente estará aplicando a las personas que estén en la Unión Europea, y es que ahora finalmente con iPadOS 18 vas a poder instalar tiendas alternas en tu tableta. De esta manera vas a poder tener acceso a aplicaciones que Apple no quiere directamente en su tienda, el App Store, sino que vas a poder utilizar estas tiendas alternas, como es el caso de la más popular, la de Epic Games, para tener acceso al juego de Fortnite y a los otros juegos de Epic Games, como también a lo que sea que veamos en el futuro, como es lo que estamos viendo con All Store, para poder descargar otras aplicaciones, y lo que esté pasando en el futuro para que puedas tener otras alternativas de instalar aplicaciones en tu tableta. Hablemos ahora de los cambios que vas a poder encontrar en la pantalla de inicio de tu iPad ahora con iPadOS 18, y es que vas a poder personalizar mucho más esta pantalla de inicio, ya que puedes arrastrar iconos y colocarlos en cualquier parte que tú quieras. Ahora no estás limitado a seguir la cuadrícula que hemos visto ya por muchos años, sino que puedes colocar iconos uno acá abajo, uno aquí en la esquina, dejar espacios abiertos. En fin, ahora tienes más opciones de cómo puedes personalizar y colocar iconos en la pantalla de inicio. De igual forma, también le puedes aplicar ahora un modo oscuro a estos iconos dejando el dedo apretado. Vas aquí a la parte de editar, personalizar, y ahora puedes escoger el modo oscuro, y como puedes ver ahora los iconos tienen este color, pues el fondo más oscuro, dependiendo de las aplicaciones que tengas, como por ejemplo la de YouTube, la de mensajes. En fin, vas a estar viendo este nuevo estilo, aunque si quieres que el fondo se vea claro, puedes apretar este botón del sol para que ahora el fondo no se vea en el modo oscuro, así que tienes dos alternativas. También otra cosa de personalizar es que puedes agrandar los iconos para que sean un poquito más grandes y sean más fáciles quizás de apretar. Si por ejemplo no te da trabajo tocar los iconos, pues ahora los tienes más grandes, o si por ejemplo ya estás harto de ver el nombre de la aplicación debajo del icono, pues ahora puedes ocultarlo haciendo el icono más grande. Y por último, también puedes tocar la opción de teñido, y de esta forma el sistema operativo le estará aplicando un tono de color a los iconos. Obviamente estará utilizando el fondo de pantalla para que sea y que mezcle un poquito más, pero puedes hacer lo que tú quieras. Si por ejemplo no quieres este color como rosado o algo así, pues puedes colocar los verdes, rojo, azul, en fin, tienes cualquier opción de colores, y puedes aquí graduar cuánto por ejemplo color quieres, o que sea un poquito más blanco, más intenso el color. Y como puedes ver, también los widgets tendrán ese estilo de color para que toda la interfaz esté ahora personalizada. Algo que vas a encontrar también en esta pantalla de inicio es que ahora puedes bloquear aplicaciones para que necesites Face ID o Touch ID para entrar. Digamos que por ejemplo quiero que la aplicación de correos tenga un poquito más de privacidad, pues ahora puedo apretar el botón de solicitar Face ID y me estará preguntando si quiero obviamente utilizar Face ID. Aquí voy a escanear mi cara para que entonces pueda darle ese permiso, y ahora cuando quiera entrar a la aplicación estará pidiendo Face ID. Como obviamente no está escaneando, pues no va a poder entrar, para que tengas un poquito más de privacidad a la hora de utilizar tus aplicaciones. Esta parte de privacidad la puedes llevar a otro nivel, ya que también puedes ocultar ciertas aplicaciones. Por ejemplo, digamos que no quiero que nadie sepa que tenga YouTube, pues puedes seleccionar la parte de solicitar Face ID, y ahora tienes otra opción llamada ocultar y requerir Face ID, y una vez actives esto y se ponga la parte de Face ID, me estará diciendo que se estará ocultando esta aplicación para que no aparezca en ninguna parte del sistema operativo. Le damos aquí ocultar, y ahora como puedes ver la aplicación desapareció, y la vas a poder encontrar en esta lista de tu biblioteca de aplicaciones, en esta carpeta de aplicaciones ocultas, que para poder abrirla requiere Face ID o Touch ID. Y ahora puedes ver que tengo YouTube ahora acceso a esta aplicación. Otra área que también recibió muchas opciones de personalización es la parte del centro de control, y como puedes ver ahora tiene un nuevo diseño, pero eso no termina ahí, ya que puedes personalizar este centro de control. Como puedes ver, yo puse aquí la parte de la música en la parte inferior, la calculadora aquí en esta parte. Puedes en fin mover todos estos elementos, y si quieres puedes destruirlo todo. Vamos aquí a dejar el dedo apretado para comenzar a editar, y puedes remover elementos. Vamos aquí a quitar el modo oscuro, la linterna, la calculadora, y como puedes ver puedo remover estos elementos, y por ejemplo puedes también achicarlos o cambiar el tamaño. Si quiero la música un poco más pequeño, lo puedes hacer así, un poquito más grande. Y también como puedes ver aquí en la parte inferior tienes acceso a múltiples páginas. Así que yo tengo una enfocada en mis equipos de inteligente de la casa, mis luces, etcétera, pero también puedes crear una nueva página enfocado en lo que tú quieras. Aquí tenemos prácticamente un sinnúmero de controles de acceso para poder activar diferentes funciones, como escanear código, acceder al clima dependiendo de las aplicaciones, si quieres tener un botón directo para Bluetooth. En fin, puedes tener un sinnúmero de opciones, pero algo muy interesante que puedes hacer es en la parte de, por ejemplo, si quiero añadir la parte de música, pues puedes crear como si fuese una pantalla enfocada directamente a la reproducción de audio, y te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Cuando estés en la parte de música y añades este botón de reproducción, puedes ver que aquí aparece ya automáticamente el icono de la música, pero puedes arrastrar este widget
para convertirlo en una página completa, como si fuese un widget con la parte de control de la música o de tus equipos inteligentes, como también la reproducción completa así de pantalla completa. Y ahora tengo una pantalla nueva en este centro de control dedicada a la música. La aplicación de notas recibió también varias mejoras en la parte de escritura cuando quieres tomar notas de algún evento, de alguna clase, etcétera. Y digamos que quiero escribir una sección, vamos aquí a escribir sección 1 y ahora puedes convertir esta sección 1 como si fuese en un encabezado. Vamos aquí a cambiarle para que sea encabezado y ahora si escribo debajo de esta sección, de este apartado, ahora puedo hacer que se colapse para poder esconder ese contenido y tener otra forma de organizar tus notas de una manera mucho más efectiva. Además de poder esconder el contenido de un encabezado, puedes seleccionar el texto y ahora tocar aquí el botoncito de las 2A y ahora tienes un botón nuevo llamado de resaltado para que puedas pues obviamente marcar el texto. Aquí tenemos un poquito de naranja, pues menta, azul, tiene múltiples colores para que puedas resaltar ese texto y puedas utilizarlo para personalizar o organizarte mucho mejor a la hora de escribir tus notas. Aunque estamos en la aplicación de notas, esto que te voy a contar ahora lo puedes hacer en cualquier parte del sistema operativo donde puedas escribir texto. Y es que digamos que por ejemplo estoy escribiendo matemáticas, vamos a decir 7 más 7 y ahora pues entonces toco el botón de igual. La tableta ahora automáticamente estará haciendo el cálculo matemático, así que puedo hacer lo que yo quiera, puedo escribir, le doy aquí espacio para que se escriba ese resultado. 9, vamos a decir por 7, esto simplemente es un ejemplo, vamos a hacer otra vez, 9 por 7 y lo cierro aquí y le doy aquí el botón de igual. Estará haciendo ese cálculo matemático directamente en el texto y eso se podrá hacer en prácticamente cualquier aplicación donde puedas escribir texto. Obviamente esto será mucho mejor utilizando el Apple Pencil si tienes el lápiz de Apple, así que puedo escribir aquí 7 más 7 y escribo aquí igual. La tableta automáticamente reconocerá que esto es una operación matemática para poder hacer el cálculo de aquí resolver y me estará colocando aquí el número 14. Ahora bien, un detalle interesante es que puedes manipular estas notas matemáticas. Aquí toco el número 7 y puedo moverme aquí hacia la derecha o hacia la izquierda para poder aumentar ese número o bajarlo y puedes ver que automáticamente estará haciendo ese cálculo. 7 más 8, 15, si lo bajo por ejemplo a 4, ahora será 10 o 3, etcétera. Así que Apple estará creando como el texto simulando tu escritura para poder hacer este cálculo matemático utilizando otros números que quizás tú no escribiste inicialmente. Y la última función en esta aplicación de notas es que Apple ha añadido una función de mejorar automáticamente tu escritura utilizando sistemas de inteligencia artificial. Y si por ejemplo escribo aquí mi nombre, vamos a comenzar aquí a escribir, escribo aquí Hernán, etcétera, escribo aquí Rosario, se supone que el sistema automáticamente esté enderezando la letra. Aquí puedes ver, se tarda quizás un poquito, que estés bien. Y se supone que la enderece, se supone que ajuste un poco las letras. Puede que se tarde un poquito y puedes ver que ahí lo hizo. Y va a tomar en consideración cómo es que tú escribes para poder darte estas sugerencias. Incluso también puedes tocar y si detectó como un error, aquí va a poner Hernán y estará ajustándolo un poquito más. Aquí detectó Rosin, aquí se equivocó un poquito. Pero vamos por ejemplo cómo estará manipulando la escritura, tomando en consideración cómo yo escribo para poder ayudarte a escribir mucho mejor. En realidad es bien sorprendente esta función y si tomas muchas notas a mano con tu tableta te va a encantar. Ahora bien, que te enseñé algunas funciones de matemática que puedes encontrar en la aplicación de notas, obviamente tenemos que hablar de la aplicación de calculadora, la cual finalmente llegó al iPad. Aquí tenemos una aplicación dedicada 100% a la calculadora y aquí pues puedes hacer cualquier cálculo matemático. 9 más 9, le das aquí igual, puedes hacer el cálculo sin ningún problema. También puedes tocar este botoncito aquí para cambiar entre los diferentes modos, por ejemplo la parte básica, científica y la parte de notas matemáticas, que fue lo que vimos anteriormente, pero directamente en la aplicación de notas, pero obviamente también estará presente en la aplicación de calculadora. Esto no se queda aquí, ya que ahora también finalmente tenemos un botón para, por ejemplo, si escribimos algún error, pues ahora tenemos el botón de poder borrar para poder ir hacia atrás. Y aquí en la parte superior tenemos un botón del menú donde podemos acceder a los diferentes cálculos matemáticos que has hecho anteriormente para que puedas ver el historial. Aquí 9 más 9, lo que hice anteriormente, pues lo vas a poder encontrar en esta barra de la izquierda. Pero bueno, obviamente estamos aquí en la calculadora, así que vayamos ahora a la parte de notas matemáticas donde te mencioné, pues puedes hacer prácticamente lo mismo que vimos anteriormente en la aplicación de notas. Aquí puedo hacer 8 más 8, escribo igual y estará haciendo el cálculo matemático automáticamente. Sin embargo, esto no se queda aquí. Puedo por ejemplo hacer cálculos mucho más complejos. Puedo escribir y es igual a x a la 2. Esto una vez más es simplemente es un ejemplo. Y de aquí el botón de insertar gráfica y la tableta automáticamente estará colocando esta gráfica de la parábola o de las curvas. Yo no soy muy experto en matemática, pero aquí lo puedes ver. Y como mencioné anteriormente, puedes tocar aquí el número 2 aquí y puedes ajustarlo para
para que puedas ver cómo se cambia lo que estamos viendo aquí en la gráfica, para que puedas ver un cambio en vivo de lo que están manipulando. La aplicación de archivos recibió una gran mejora, que es algo que yo estaba esperando grandemente, así que si utilizas iCloud para mantener archivos en la nube, pero quieres asegurarte de que un archivo se mantenga constantemente en tu tableta, ahora puedes dejar el dedo apretado sobre ese archivo y apretar aquí el botón de conservar la descarga para que ese archivo se descargue a tu tableta y se mantenga constantemente ahí y que Apple no lo quiera remover si por ejemplo te estás quedando con poco espacio. Una función también que hará tu iPad como si fuese una computadora es que si conectas un almacenamiento externo, ahora tienes más control sobre él. Puedes dejar el dedo aquí apretado y tocar el botón de borrar para poder formatearlo en diferentes formatos, por ejemplo MS2, exFAT, etcétera. Puedes incluso tener todo este acceso a poder manipular este almacenamiento externo como si fuese una computadora. Otra aplicación que recibió un gran rediseño con iPadOS 18 es la aplicación de fotos, y como puedes ver está dividida como en dos partes. En la parte superior tienes acceso a tus fotos más recientes, mientras que en la parte inferior tienes acceso a diferentes secciones, como por ejemplo los días recientes. Puedes ver qué fotos tomaste ayer, el domingo, el sábado, en fin, y te puedes ir moviendo aquí hacia abajo para ver personas y mascotas, memorias, los diferentes álbumes que tengas guardado aquí en la aplicación de fotos, fotos destacadas, los viajes que ya has hecho, en fin, y un sinnúmero de nuevas secciones y categorías para poder organizarte mucho mejor, como también la parte de tipo de contenido para que puedas ir rápidamente, por ejemplo, a fotos panorámicas, fotos grabadas en cámara lenta, fotos en el modo cinematográfico, también acceso a diferentes carpetas de contenido como duplicados, fotos recientes, fotos vistas recientemente. Así que la aplicación de fotos es sumamente más poderosa ahora. Y finalmente en la parte inferior tienes como sugerencias de fondo de pantalla para que puedas personalizar mucho más rápido tu tableta. Lo mejor de esta nueva sección de fotos es que puedes organizar mucho mejor esta interfaz, así que si por ejemplo para ti la parte de días recientes no es tan importante, pues lo puedes apagar, por ejemplo, para que no te moleste y no lo tengas ahí constantemente. Y si digamos que por ejemplo la parte de los viajes para ti es sumamente importante, pues puedes llevarlo a la parte superior arrastrando aquí este botoncito para colocarlo aquí en la parte superior, para poder colocar los viajes en una parte más importante que sea para ti. Si eres una persona que utiliza su tableta para jugar videojuegos, ahora finalmente iPadOS 18 añade un nuevo modo de juego, así que cuando abras un juego te estará apareciendo esta alerta en la cual te muestras que se activó el modo de juego, y aquí puedes hacer varias cosas. Puedes apagarlo o activarlo para que puedas entonces pues obviamente tener más control de lo que está pasando con este modo de juego. A la hora de jugar, este modo de juego se estará enfocando en darte un mejor desempeño para que todos los ciclos de procesamiento de tu tableta se estén dedicando directamente a ese juego, como también mejorar la latencia. Si por ejemplo utilizas audífonos o controles, pues este modo de juego estará mejorando esa parte de latencia de los controles y los audífonos para que el audio y lo que estés haciendo en el control se pueda enviar rápidamente a tu tableta y tengas un excelente desempeño a la hora de jugar. La aplicación de configuración también recibió algunas mejoras interesantes, y es que cuando la abres ahora hay diferente organización. Por ejemplo, la parte de batería está un poquito más arriba para que puedas tener acceso a esa información, así que hay diferentes cambios en cuestión de orden. También aquí la cámara está un poquito más arriba, pero cuando bajamos aquí hasta la parte inferior, ahora hay una sección dedicada a todas tus aplicaciones para que puedas entrar ahí y ahí entonces ver todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu tableta y que no esté toda esa información directamente en la primera interfaz de la aplicación de configuración. De igual forma, Apple ha colocado como unos resúmenes basados en cada sección para que puedas saber qué exactamente se encuentra en esta sección. En la parte general aquí tienes un resumen, administra tu configuración. Por ejemplo, si vas a la parte de accesibilidad, pues te estará explicando que aquí puedes personalizar funciones de accesibilidad. En fin, vas a tener un resumen para poder encontrar con mayor facilidad eso que estás buscando. De igual forma, para tener mayor rapidez de encontrar eso que estás buscando, cuando vas aquí a la parte de búsqueda, Apple te coloca sugerencias de secciones que quizás te parece que sean importantes para ti para poder llegar directamente a ellas, como también te pone en la parte de búsquedas recientes para poder llegar a esas áreas que quizás has buscado o has entrado recientemente, para que puedas llegar rápidamente a esas secciones. La aplicación de calendario recibió una mejora bastante útil si eres una persona que utiliza la aplicación de recordatorios, y es que ahora vas a poder elegir si quieres que se vean los recordatorios que tengas asignado para ese día directamente en la aplicación de calendario, para que de esa forma te puedas organizar mucho mejor, que puedas ver los eventos que tienes en tu calendario como también los recordatorios y puedas marcarlos como hechos directamente desde esta aplicación. La aplicación de mensajes recibió unas funciones bien interesantes, y es que puedes apretar aquí el botón de más para poder seleccionar que se envíe un mensaje un poco más tarde. Esto será excelente para enviar esas felicidades a un cumpleaños. Vamos a escribir aquí, escribir felicidades, y ahora puedo decir, espérate, esta persona cumple mañana, para que no se me olvide, déjame programar este mensaje. Vamos a ponerlo aquí a las 7 de la mañana para que sea tempranito, y le estaré enviando ese mensaje de felicidades a esa persona. Y lo mejor de todo es que esto ya se envió a los servidores
iOS de Apple, así que se puede apagar tu tableta y como quieras estar enviando ese mensaje a esa persona en la fecha en la que la programaste. Durante los pasados años hemos podido activar diferentes efectos, como pudiste ver anteriormente el de felicidades que ocupa toda la pantalla, pero ahora puedes aplicar efectos directamente a palabras. Vamos aquí a seleccionar esta palabra y puedo apretar este nuevo botón que es como una A con unas líneas, y aquí puedo activar diferentes efectos como explosión, ampliación, rebote, ola, temblor, en fin, tengo un sinnúmero de nuevos efectos, como también aplicar diferentes opciones de cómo se ve el texto, como negrillas, itálicas, subrayar, tachar, en fin, tienes más opciones ahora de cómo personalizar ese texto que estás enviando. Y con esa última función te he contado lo que más me gustó de iPadOS 18. Déjame saber aquí en la sección de comentarios si estas funciones son para ti las más importantes, o si tienes alguna sugerencia o comentario de cuál es para ti es la más importante. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.